En fin. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a diferenciar entre una intestinal alta de una baja con la clínica, también por ahí debajo en el laboratorio, a despejar las dudas de que si toda obstrucción intestinal se opera, si es sinónimo de cirugía, porque apenas uno escucha obstrucción intestinal, piensa que quizás hay que reseccionar algo del intestino o algo parecido, que puede ser, no es del todo mentira. Y vamos a ver cómo lo abordamos en Perú, con las herramientas que nosotros tenemos, pues, que es lo que nos interesa, creo, a todos, porque en la práctica es lo que vamos a ver, cuando estamos rotando por los diferentes servicios, es lo que tenemos a mano con lo que vamos a trabajar. Pero igual vamos a hacer una comparativa entre algunas cosillas que utilizamos acá en Perú, pero que se pueden ver en otros países, pues, ¿no? Que sería lo ideal, pero es lo que hay. Entonces comenzamos. Ashley, la siguiente, por favor. Bueno, para tratar obstrucción intestinal, tenemos que hablar sobre el dolor abdominal agudo o síndrome de abdomen agudo, ya que este es un diagnóstico diferencial de abdomen agudo. A ver, con respecto a este cuadro, le he puesto, este esquema en sí lo he puesto para que se puedan dar una vista general de que no es tan complicado tratar una obstrucción intestinal. Para empezar, tenemos un paciente que llega, por ejemplo, hemodinámicamente estable, no tiene alteraciones ni frecuencia cardíaca, no está taquicárdico, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, está relativamente tranquilo, pero sí viene con un marcado dolor abdominal, por ejemplo, que es uno de los síntomas característicos de este marcado dolor abdominal, y le preguntan, ese clásico paciente que le preguntan, señor, ¿dónde le duele? Y señáleme con un dedo. Y él lo que va a hacer es agarrar toda su mano y la va a colocar encima de su abdomen. Me duele acá, te dice todavía. Entonces ya, el dolor está pobremente localizado. Le hace la historia clínica, el examen físico. Luego se pasa un estudio por imágenes. El estudio por imágenes, la radiografía de abdomen, es lo que se utiliza para diagnosticar abdomen, obstrucción intestinal. Ojo, para diagnosticar lo que es una obstrucción intestinal, más no para ver las complicaciones. No vemos en una radiografía tampoco si es que está estrangulado, si está necrosado, o si no se ve en la radiografía. Entonces llegamos a la conclusión que ya hay obstrucción. A ver si se resalta, ¿no se resalta? Sí, sí se resalta. Ya bueno, llegamos al diagnóstico de esa obstrucción. Entonces acá nos preguntamos en líneas generales, ¿el paciente ha sido operado? Porque más adelante vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de una obstrucción intestinal. Si el paciente está operado, entonces al toque pensamos, puede ser una adherencia. Y si no está operado, puede ser cualquier otra causa. La segunda causa más frecuente en abdomen agudo, incluso era la primera causa hasta la primera mitad del siglo XX, son las hernias. Entonces, ahí, en el caso ese de que no haya tenido una operación previa, entra cirugía. Si es que ha tenido una operación previa, entonces ya pensamos en un abdomen, una obstrucción intestinal producida por vías de adherencias postoperatorias. En este caso, descompresión nasogástrica. Si se resuelve, bacán, alta, y más adelante se verá qué tan dañado estaba para ver si se le hace una colectomía. Y si persiste, entra cirugía o una laparotomía exploratoria. El flujograma que coloqué, lo colocaba para que ustedes vean más o menos que no es tan complicado llegar al diagnóstico del tratamiento. Ahora sí vamos a ver parte por parte. Siguiente, por favor. Ya, en mi computadora no lo veo, pero en el celular sí está, ya está. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una obstrucción intestinal? ¿Cómo definimos una obstrucción intestinal? Entonces se define como una obstrucción, una detención completa y persistente del contenido intestinal en algún lado a lo largo del tubo digestivo. Entonces lo que vamos a ver, evidenciar es que no hay un pase tanto de gases, de líquidos ni de sólidos. Esta obstrucción, las clasificaciones son varias, tenemos por ubicación, por el mecanismo, por la forma de presentación, etc. etc. Si nos vamos por el grado según la ubicación, lo que va a definir una obstrucción intestinal alta y una baja, lo que la va a diferenciar es el ángulo de Treac según varias bibliografías, el mismo que vemos en la hemorragia digestiva. Pero no veo yo.
Según el mecanismo, tenemos las que son más frecuentes, que son las mecánicas, donde se va a evidenciar algo físico que está obstruyendo la luz del intestino. Puede ser la luz del intestino, o fuera del intestino, los problemas de la pared. También encontramos las no mecánicas, donde no vamos a evidenciar una alteración física que nos esté obstruyendo el intestino. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que ustedes, como conocen, el intestino, para mover todo su contenido, utiliza un mecanismo que se llama peristaltismo. Entonces, en las casos de hilo adinámico o paralítico, lo que va a fallar es una disminución en la motilidad. O sea, va a tener una motilidad deficiente. Eso es lo que va a estar fallando. Entonces, no va a haber algo que esté físicamente obstruyendo el intestino. Con respecto al mecanismo, la parte de mecánica la podemos dividir en intrínsecas, extrínsecas e intraluminal. Intrínsecas, o también llamadas parietales, porque el problema es de pared. Extrínsecas, acá. 1, 2, 3. Me van a disculpar un poco el lag quizás, pero estoy viendo en dos pantallas. Entonces, intrínsecas, esto lo vamos a ver bastante rápido porque es lógico que todo. Intrínsecas, de como le mencioné, el problema es de la pared, o sea, las atresias, alguna neoplasia que crezca en dirección a la luz del intestino, divertículos, enfermedad de Crohn. Extrínsecas, estas son las más frecuentes, lo que vamos a ver más comúnmente, las vías de herencias operatorias. Entonces son más frecuentes en pacientes posoperados. Hernias, vólvulos, etcétera. Vólvulos más frecuentes en intestino grueso o intraluminal, cálculo, como ya hemos visto en colecistitis, un hilo biliar, un hilo meconal, un besor. ¿Qué es un besor? Es cuando hay un cuerpo extraño. Hay tricobesoar, fitobesoar. Tricobesoar, pues son esas personas que les gusta comerse el cabello, se va formando una bola de cabello ahí, se lo reconoce como un cuerpo extraño. Parásitos, acá los bolos de Ascaris lumbricoides. Y acá tienen este cuadro de acá, que bueno, es para que más o menos vayan leyendo las diferentes causas. En sí, lo que a nosotros nos importa son las causas más frecuentes, lo que vamos a ver en la emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio de la pared intestinal pueden causar obstrucción? Ahí da una pista enorme, inflamatorio. Pues acá podemos tratar absceso intraabdominal. No, eso es extrínseco. Vías de herencias, extrínseco. Malrotación, extrínseco. Invaginación, intraluminal. Exacto, diverticulitis. Lo voy acá porque... ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál de las siguientes causas de obstrucción intestinal es intraluminal? ¿Enfermedad de Crohn? No, problema de paredes. Entonces, intrínseco. Vólvulo es extrínseco. Hernia estrangulada es extrínseco. Vía, extrínseco. Un cálculo que esté ocupando la válvula ileocecal no pueda producir una obstrucción de intestino delgado. Por favor. Entonces, entre otras causas, como mencionamos, había un tipo de hilo que no era mecánico, sino era paralítico, dinámico. El más frecuente, acá lo más frecuente que vamos a encontrar son hilos postquirúrgicos. Ahora, recuerden que después de una cirugía es normal que haya una disminución de la motilidad intestinal. Acá cabe resaltar que, por ejemplo, el intestino delgado demora 24 horas en regresar a su motilidad. El estómago, 4 a 48 horas, de 24 horas. Bueno, es evidente que me estoy escribiendo en nada porque estoy viendo la pantalla y está saliendo mal, pero bueno, me enfocaré en esa parte. Y el colon demora de 3 a 5 días.
vamos a ver un cuadrito donde vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial entre verdadera o funcional y lío postoperatorio. Otras causas son peritonitis, reflejo, algún común regular que esté afectando, por las cuales se produce el peristaltismo, coma diabético, encefalocitosis diabética. ¿No entendiste esa parte? ¿Cuál parte? Supongo que la parte del postoperatorio. O sea, es normal que luego de cirugía el paciente presente un hilio. Bueno, respondiendo rapidito lo de Alejandro, las preguntas las vamos a hacer para el final como para poder avanzar. O sea, el intestino, por eso cuando en un paciente posquirúrgico, lo que se evalúa es que se emite flatos y heces. O sea, si es que emite flatos, se evalúa. Entonces, el intestino delgado va a demorar más o menos 24 horas en romper su motilidad. El estómago de 20 a 28 horas y el colon de 3 a 5 días. Entonces, si es que viene un paciente que está obstruido y ya han pasado más de 5 días, ya no pensamos en una obstrucción postoperatoria. Ya podemos pensar en otra cosa. Todas esas preguntitas las vemos al final de la ponencia, porque si no nos vamos a estar deteniendo cada rato. ¿Sí? Otras causas de paralíticos, tenemos espástico, intoxicación por metales pesados, acá encontramos a la intoxicación por plomo, también denominado saturnismo, porfirias. Por otro lado está la parte vascular, embolia, trombo venoso. Otras clasificaciones tenemos aguda y crónica por el tiempo de instauración. La crónica va a estar relacionada con un síndrome denominado síndrome de Koenig, donde, como mencioné, pues es progresiva la instauración, entonces en ese síndrome se puede evidenciar episodios de diarrea, porque todavía no va a ser una conclusión completa. También se puede evidenciar el signo de Bouret, donde se puede ver el peristaltismo en el abdomen. Otras, total o parcial, igual, si está ocluido totalmente o parcialmente, se puede evidenciar todavía pacientes que llegan con flatos en la parte parcial. Acá lo más importante es la simple versus la asa cerrada. ¿Por qué? Porque en la asa cerrada es donde ya va a haber un mayor riesgo de isquemia intestinal. Estos son el tipo de paciente que nos va a preocupar. En la simple solo va a haber un punto, mientras que en la asa cerrada va a haber la oclusión en 2 puntos. Acá, por ejemplo, asa cerrada es una hernia, que en caso de esta hernia puede ser una hernia estrangulada. Hay 2 puntos, igual en el vólvulo, 2 puntos, un punto de entrada, un punto de salida, riesgo de isquemia, riesgo de necrosis, con su consiguiente perforación. Siguiente. Entonces, esto es lo más importante, que nosotros sepamos diferenciar cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción, tanto en intestino delgado e intestino grueso. En intestino, no me sale en la pantalla de la computadora, el intestino en general son las vías de herencias. Y segundo lugar, las hernias. En intestino delgado, igual, vías de herencia postoperatorias, hernias, cáncer, besoar. Ahí falta uno más, que es del intestino grueso. Siguiente, para que suba. En colon lo más frecuente es encontrar bóbulos. Ojo, todo esto es en pacientes adultos. Es en pacientes adultos. Hablamos de, por ejemplo, eso de intestino grueso. Si hablamos ya de niños menores a 3 años o en edad preescolar, la cosa más frecuente va a ser intosuspección o también denominado invaginación. También cabe resaltar que esto es en países subdesarrollados. En países desarrollados, lo más frecuente de obstrucción en colon es cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tipo de población diferente. Generalmente los pacientes que vienen por módulos son pacientes de la sierra, que no están bien nutridos y tienen otras características. Siguiente, por favor.
Bueno, rápidamente, con respecto a la fisiopatología de grado de obstrucción, este grado de obstrucción nos va a conllevar a una retención de aire y agua. Generalmente, recuerden que al intestino llegan todas las sustancias, tanto de la saliva, contenido gástrico, de la vía biliar, del páncreas, o sea, son aproximadamente 5 o 7 litros que se acumulan acá. Esta retención nos va a llevar, lógicamente, a una distensión intestinal. Va a haber una formación de un tercer espacio, nos va a llevar a una de las alteraciones fisiológicas más importantes, que es la deshidratación isotónica, y del cual nos debemos encargar como primeramente de eso, de la deshidratación. Aquí la deshidratación, la distensión al igual, va a ocurrir vómitos, que generalmente van a ser más precoces en obstrucción de intestino delgado. Al inicio, el intestino va a intentar desobstruirse solo, aumentando el peristaltismo, tanto proximal como distal. Entonces va a aumentar el dolor, van a haber ruidos sideroaéreos aumentados en tono, pero disminuidos en frecuencia. Normalmente los ruidos sideroaéreos son de 5 a 25 a la auscultación. Acá van a estar disminuidos en frecuencia, pero aumentados en tono, lo que se conoce como con timbre metálico. Por otra parte, la proliferación bacteriana se va a ver vista en una translocación bacteriana. La parte de la translocación bacteriana se va a ver ya que las bacterias van a ascender desde el duodeno, incluso pueden llegar hacia el estómago. En pacientes, por ejemplo, que están recibiendo tratamiento de inhibidores de goma, ranitidina, van a crear un ambiente menos ácido, más alcalino. En esto va a haber una proliferación, va a haber una fiesta y incluso puede llegar esta translocación bacteriana, o sea, que las bacterias vayan ascendiendo, pueden incluso llegar hasta la vía respiratoria. Bueno, esta distensión abdominal nos va a llevar al edema de pared. El edema de pared, como ya lo saben, poco a poco va a desencadenar una alteración vascular, va a haber isquemia, gangrena y el lado oscuro que va a ser puede llevar incluso hasta una perforación. Con respecto a la clínica, tenemos que la principal sintomatología va a ser un dolor abdominal de tipo intermitente. Los vómitos, en ese cuadrito de acá vamos a ver luego que van a ser más precoces en las obstrucciones altas, más tardíos en las bajas. Los vómitos de las obstrucciones intestinales altas van a ser de contenido gastrobiliar, mientras que las de obstrucción de intestino baja van a ser de contenido fecaloideo. La distensión se va a ver marcada en ambos, un poco más generalizada quizás en las obstrucciones bajas. Los ruidos sideroaéreos, como ya lo mencioné, lo normal es que sean de 5 a 25. Lo normal es que sean de 5 a 25. Con respecto a la obstrucción alta, en esa parte del vómito gastrobiliar, acá vamos a encontrar a nivel metabólico. A nivel metabólico vamos a encontrar una alcalosis, o sea, vamos a encontrar una alcalosis asociada a una hipoclaremia e hipocalemia. La hipocloremia va a ser porque el contenido gástrico que es ácido clorhídrico. Entonces, al vomitar, eso es lo que va a ocasionar la hipocloremia. Con respecto a la obstrucción baja, se va a evidenciar una distensión abdominal, generalmente mucho más marcada, mucho más generalizada, y esta va a estar asociada a una aquí he colocado mal los signos. Está bien. Bueno, la obstrucción intestinal baja va a estar mayormente a una baja va a estar asociada a una acidosis. Y además va a estar asociado a una hiponatremia, ya que el sodio va a estar, se va a enviar hacia la luz intestinal.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí la escuchamos. Chicos, los que encontraron la aplicación de dibujar en la pantalla, no sean así, por favor. Acá está una N. Ya, entonces continuamos. Bueno, la parte de abajo ya está, ya la hablé. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al examen físico, ¿qué nos va a interesar del examen físico? El examen físico nos va a ayudar generalmente a... El examen físico nos va a ayudar a saber si es que el paciente ya está complicándose. Entonces, en un estado de deshidratación, ¿qué podemos encontrar? Piel arrugada, pérdida de elasticidad, el signo del pliegue, ojos hundidos, mucosas secas, taquicárdico, con claro evidencia de un shock hipovolémico o ligúrico, el paciente no orina. La actitud, si el paciente no está complicado, se va a presentar con dolor, inquieto, pero si ya está complicado, ya hay evidencia quizá por ahí de una estrangulación, de isquemia, el paciente ya va a tener irritación peritoneal, ese paciente no se va a querer mover. ¿Por qué? Porque le duele, pues. Entonces se puede vencer un abdomen en tabla, el pulso igual va a estar aumentado, la temperatura. En una obstrucción intestinal simple se va a encontrar normal, mientras que al inicio. Mientras que cuando ya puede existir indicios de perforación vascular, de una estrangulación, ya acá ya podemos encontrar una fiebre un poco más marcada. Otra cosa que es importante con respecto a no solo evaluar el abdomen, o sea, levantar el abdomen, palpar el abdomen y listo, no. Hay que buscar también otras causas, o sea, no quedarnos solo con que puede ser una adherencia, sino, por ejemplo, las hernias, que era la segunda causa. Entonces buscamos los orificios herniarios, al menos una hernia plural, una hernia inguinal, buscar, palpar esas zonas, evaluar los movimientos peristálticos. Estos se pueden encontrar incluso cuando ya es muy marcada la distensión abdominal, se pueden evidenciar. Se conoce eso como el signo de Bouveret. Igual, si es que existe defensa muscular, lo que mencioné, abdomen en tabla, incluso acá cuando ya hay estrangulación, vamos a encontrar un signo de rebote positivo, dolor a la descompresión. En los casos de masa, o sea, de que sea una invaginación, lo que vamos a encontrar, vamos a poder palpar una masa, pero no se encuentra ni contractura muscular ni dolor. La ocultación, importante para escuchar, como ya mencioné, los ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad, metálicos o ausentes ya cuando hay una fatiga muscular. Tacto rectal, ¿se hace tacto rectal? Sí, se hace tacto rectal. ¿Para qué se hace? Para buscar fecalomas o alguna masa que se encuentre en el recto. Con respecto al laboratorio, igual, lo que nos va a interesar es buscar signos de que ya hay algún inicio de isquemia, de estrangulación. Podemos encontrar una hemoconcentración con un aumento del hematocrito. Ojo que al inicio puede ser normal, leucocitosis, signos de inflamación, alteraciones del equilibrio ácido-base, como ya mencioné, según los vómitos, hipocloremia, acidosis, alcalosis. Siguiente, albúmina. Esto es la anterior, albúmina. Esto es interesante porque, por ejemplo, la albúmina nos va a dar un indicio, por ejemplo, de que cuando estemos en la parte quirúrgica, al hacer la anastomosis es que va a funcionar. Los valores generalmente, si encontramos un paciente con una albúmina de 1 o 2, el punto de corte es 4. Con una albúmina menor a 4 es bastante probable que esa anastomosis luego se convierta en dehiscencia. O sea, en términos prácticos, que no pegue. Entonces es importante evaluar la parte de la albúmina. Esto va a estar de la mano con el estado nutricional del paciente. Muchas veces los pacientes que vienen a emergencia por cuadro de obstrucción intestinal son pacientes de la sierra, que quizás no están bien alimentados, pacientes que son viejitos, igual que están desnutridos, pacientes incluso caquéticos. Siguiente, por favor.
Bueno, con respecto a las imágenes, acá nos va a interesar esta parte, o sea, la radiografía de abdomen, hemipedestación, de frente y lateral, es la que nos va a dar el diagnóstico de obstrucción intestinal. Ojo, en la radiografía de abdomen solo observamos que hay una obstrucción intestinal, más no podemos observar signos de isquemia, de que si hay algún estrangulamiento. Las dehiscencias no se van a ver acá. Entonces, 4 puntos importantes. Para saber diferenciar entre unos niveles hidroaéreos que son de intestino delgado y unos niveles hidroaéreos que son de intestino grueso, colon. En la radiografía se van a ver así. Los de intestino delgado van a ser anchos y de poca altura, mientras que los de intestino grueso van a ser angostos y altos, ubicados generalmente en la región periférica. Otros signos que vamos a ver característicos es el signo de Pila, que nos va a indicar un abdomen distendido. Acá se van a observar las válvulas conniventes. Bueno, acá también se puede observar el famoso signo de grano de café, que nos va a indicar sugestivo de un vólvulo de sigmoides, también denominado signo de omega, por la forma en la letra omega. ¿Alguno me podría decir que en esta imagen de acá es obstrucción de intestino delgado o intestino grueso? Sí, de intestino delgado, muy bien, acá se puede evidenciar claramente. Siguiente, por favor. Otras herramientas que tenemos para hacer un diagnóstico son la tomografía axial computarizada. Esta, como ven acá, nos va a dar tiene un 90% de precisión en la predicción de estrangulamiento y la necesidad de cirugía urgente. O sea, los pacientes complicados sí o sí pasan a cirugía. Más adelante vamos a ver cuál es el manejo de pacientes que no están complicados. Esta mejora si usamos el contraste soluble. Ahora, el contraste soluble es más utilizado en lo que son las radiografías con contraste soluble, ya que hacer una TAC, para utilizar el contraste soluble tenemos que hacer TAC seriadas, y eso no es viable. ¿Por qué? Por el costo, por la radiación. Recuerden que una radiografía de abdomen es equivalente a 400 a 500 tomografías. No, al revés, una tomografía es equivalente a 400 a 500 radiografías de abdomen. Entonces, bastante importante la parte de si queremos o no someter a un paciente a tanta radiación. En otros países, bueno, también se utiliza la tomografía cuando la radiografía de abdomen no es concluyente. Y lo que queremos saber es que si existe algún signo de estrangulación, o sea, de algo que nos diga que sí o sí tenemos que meter al paciente a sal. Con respecto a la radiografía con contraste soluble, esto nos va a servir para esto. Esto es lo más importante. Si llega el paciente, le haces una radiografía, ojo, que es un paciente estable, donde te puedes dar un tiempo todavía de esperar a un manejo médico. Le haces la radiografía, luego le introduces el contraste. Sí, pasadas 24 horas después de administrar el contraste, le vuelves a hacer otra radiografía y evidencia que no ha alcanzado el colo, eso significa que el manejo médico no está haciendo efecto. Lo que es indicativo de falla del manejo médico y probablemente pase a cirugía. Siguiente, por favor. Otras ayudas diagnósticas, tenemos la ecografía. ¿A quién se le hace ecografía? A personas obviamente que no queremos someter a radiación. Por ejemplo, las embarazadas. ¿Qué podemos evidenciar en una ecografía? El peristaltismo y si existe líquido libre en la cavidad abdominal. La resonancia magnética en pacientes que son contraindicados a tomografía. En realidad la resonancia magnética no se utiliza. Siguiente. Ese es un caso clínico de un varón de 24 años. Acude a emergencia por presentar desde hace una semana dolor abdominal tipo cólico que se asocia a distensión abdominal.
4 días antes presentó vómitos de aspecto bilioso, malestar general, estreñimiento. Al examen de abdomen, cicatriz de cirugía anterior y mesogástrica. ¿Qué examen solicita para confirmar el diagnóstico? Una ecografía de abdomen no nos va a ser muy útil, solo voy a evidenciar un poco de líquido. Un atado abdominal y marcadores tumorales. Marcadores tumorales, una persona de 24 años, es poco probable que tenga un cáncer, pues, ¿no? Tránsito intestinal y hemograma. Tránsito intestinal es lo que les mencionaba sobre la radiografía de abdomen seriada. Entonces, le van a realizar en la emergencia a un paciente una radiografía cada 30 minutos. Probablemente el radiólogo te bote. Colon con enema. Estamos pensando, por el antecedente de cicatriz de cirugía anterior, estamos pensando en que en unas vías de adherencia. Entonces, colon con enema, vía de adherencia es intestino delgado. Entonces, el colon con enema no te hace para nada. Tienen razón, es la radiografía de abdomen simple y hemograma. Recuerden eso para toda su vida. Siguiente, por favor. Esto respecto dice, ¿cuál de las siguientes cirugías asocia a obstrucción posoperatoria temprana en adultos? ¿Qué es una obstrucción posoperatoria temprana? Es aquella que ocurre dentro de los 5 primeros días después de la cirugía. Recuerden que las adherencias ocurren al 7º día. Entonces, si estamos dentro de los 5 primeros días, adherencias, entonces hay que ponernos a buscar otra causa. Una fístula, una cesa, una dehiscencia. Generalmente, las cirugías que están más involucradas en una obstrucción posoperatoria son las del tracto colorectal. Siguiente. Ya está. Este es un cuadrito con el que nos permite diferenciar entre una obstrucción mecánica y una obstrucción del posoperatorio. Acá lo que nos va a interesar es, por ejemplo, la motilidad. En una obstrucción de tipo mecánico, inicialmente va a estar aumentado y luego va a disminuir. En una posoperatoria, normalmente siempre va a estar disminuyendo. Otra cosa que nos va a interesar es en la radiografía de abdomen. En la obstrucción mecánica sí se van a evidenciar niveles hidroaéreos, mientras que en la postoperatoria no va a haber nada de eso. Otra cosa que nos puede hacer el diagnóstico diferencial de estas dos entidades es la progresión. Generalmente en la obstrucción mecánica rápidamente va a evolucionar a una obstrucción total, mientras que la postoperatoria se va a autolimitar solita, generalmente en un lapso de 48 horas. Es por eso que les mencionaba que cuando uno está con un paciente postoperado, lo primero que se evalúa, todos los días les piden evaluar la eliminación de gases y los ruidos ciudadanos, auscultación de ruidos ciudadanos y ver si el paciente elimina o no gases para ver si ya recuperó su motilidad intestinal. Recuerden igual que, no sé si lo puedo escribir porque no va a salir muy bien, pero el intestino delgado de 24 horas, el estómago de 24 a 48 horas y el intestino grueso se que demora más, de 3 a 5 días. Es importante. Es más que seguro que eso les pueden preguntar a las personas que vayan a rotar por cirugía. Entonces, en estos pacientes esperamos más o menos unas 48 horas para ya poder iniciar la vía oral. El tratamiento, como ven acá, en obstrucción, generalmente puede ser una cirugía, mientras que en la postoperatoria el tratamiento es de soporte. Colocarle su sonda, hidratarlo y listo, se autoelimina. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al manejo, tenemos que el tratamiento inicial, obviamente, colocar al paciente en NPO, nada por vía oral. Colocarle su sondita, su sonda nasogástrica. Recuerden que con el simple hecho de colocarle la sonda nasogástrica, aliviamos la distensión, va a haber una disminución de las náuseas y vómitos. Al vaciar el contenido del estómago,
podemos evidenciar que hay una, disminuye la elevación del diafragma, el paciente va a respirar mejor, y aparte, en caso de que objetivemos que va a entrar a la cirugía, ya tenemos un paso adelantado, que es evitar el riesgo de una probable enfermedad aspirativa. Lo más importante acá es la reposición hidroelectrolítica. Recuerden, el paciente forma un tercer espacio y todo el líquido se queda en el espacio, en la luz del intestino. Este líquido no se reabsorbe, el paciente entra en choque hipovolémico y la cosa se complica. Con respecto a los antibióticos analgésicos, esto es controversial. Algunos mencionan que los antibióticos pueden ser útiles para la parte de la translocación bacteriana. Recuerdan el hecho de que asciendan las bacterias desde el intestino hasta el estómago, pues, y hacia arriba. Igual con los analgésicos, es controversial. Bueno, esto lo pueden hacer cuando ya saben que el paciente va a entrar a la sala. Antes no, ¿por qué? Porque pueden mascarar el cuadro. Igual que en una apendicitis no le recomiendan que consuman analgésicos. ¿Por qué? Porque pueden mascarar el cuadro. Puedes simular que todo está bien cuando en verdad hay dentro de caos. El tratamiento según la etiología, si tenemos la seguridad que es una obstrucción mecánica, excepto bridas de adherencias de frente a la cirugía. O sea que es, no sé, un cáncer, una hernia, eso va a cirugía. La hernia tiene bastante riesgo de que se pueda estrangular, así isquemia, perforación, problema. Con respecto a las vías de adherencias, tenemos dos escenarios. Si el paciente está estable, es decir, no fiebre, no leucocitosis, no signos peritoneales, han pasado menos de 12 horas, recuerden, 12 horas es el punto de corte para que un órgano se isquemice. El manejo inicial del manejo médico, o sea, NPO, su sonda nasogástrica, la reposición hidroelectrolítica. Si no mejora, entra cirugía para alisar esas adherencias. En pacientes inestables, o sea, que están febriles, leucocitosis, abdomen dental, signos de peritonismo, sépticos, entran a cirugía. Cabe resaltar que hay que individualizar al paciente. Como ya les mencioné, pues, bridas de adherencias tampoco es sinónimo de tratamiento médico. Si es que vemos que tiene un examen físico sugerente de que la cosa está complicada, de que puede haber una estrangulación, de que puede haber una isquemia, de que puede haber una peritonitis, entonces cirugía. Selección de procedimiento adecuado quirúrgico más adecuado. Acá tenemos la laparoscopía versus abierto. Idealmente es la laparoscopía. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, hay un círculo donde, o sea, las operaciones te producen vía de adherencias, mucho más las abiertas, donde hay mucho más daño. Entonces, la idea sería cortar ese círculo vicioso. Ahora, la laparoscopía tampoco se puede hacer generalizadamente por el hecho de que, por ejemplo, si encontramos un paciente que está demasiado extendido, no se va a poder tener una buena visualización, o sea, no se va a poder hacer un buen neumoperitoneo. Recuerden que en la laparoscopía se tiene que insuflar CO2 en la cavidad para poder dar ese espacio para que uno pueda entrar con el endoscopio y observar. Entonces, en un paciente que está demasiado encendido, todos los órganos van a estar, se te van a venir encima, no vas a ver nada, entonces no es lo recomendable. Esto del abordaje de la incisión adecuada, lo más lejos de la cirugía previa, porque si no vas a hacer la incisión, vas a entrar y adentro va a estar todo un caos, lleno de adherencias, no vas a tener una buena visualización. Eso va de la mano con identificar el sitio de obstrucción. Ojo con esto, porque hay un riesgo de que si hacen el abordaje, o sea, hacen la incisión, meten el trocar, pueden perforar el intestino. Siguiente, por favor. Ahora sí, lo que nos interesa más a todos es, como ya mencioné, ¿cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción, tanto general como intestinal? Vía de adherencias. Entonces vamos a hablar de vía de adherencias y nos vamos a centrar un poco en vía de adherencias. Dudas como, ¿cómo puedo prevenir una vía de adherencia? ¿Cuáles son los factores de vías de adherencias? Vamos a ver un poco de medicina basada en evidencia. En este artículo,
sobre el diagnóstico de herencias. Vamos a definir ya como ASBO, bueno, ASBO, obstrucción de, es como que el síndrome adherencial. Lo que sacamos de este estudio es que nos dice que la cirugía es el principal factor de riesgo asociado a la formación de adherencia. Esto va a variar de un 50, 90%, 65% para las cirugías de tipo laparoscópico. Ojo que la laparoscopía no se salva de hacer adherencia. Y un 90% para cirugías de tipo abierto. Entonces, factor de riesgo para las adherencias, cirugía. Y es algo irónico porque el tratamiento algunas veces es cirugía también. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a los estudios SCAR, estos buscan investigar la incidencia del reingreso a hospitales en pacientes posoperados. Por ejemplo, el estudio SCAR 5 busca el reingreso de pacientes posoperados por, o sea, el reingreso por infección del sitio operatorio. En el caso del SCAR 3, lo que va a buscar es la relación en pacientes posoperados que regresan por cuadros de obstrucción intestinal. Este tipo de estudios nos dice, por ejemplo, que pacientes sometidos a cirugía abdominal inferior tenían un riesgo del 5% de regreso directamente relacionado con las adherencias en los 5 años, incluida la apendicectomía. ¿Y cuáles son las operaciones que están más relacionadas a un reingreso por un cuadro de obstrucción intestinal en pacientes posoperados? Una proctocolectomía, una colectomía total, la cirugía de ileostomía. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las adherencias? Siguiente. Fíjense con dos palabras. Tejido fibroso. Este tejido fibroso normalmente no está conectado, o sea, es un tejido fibroso que conecta superficies u órganos dentro de la cavidad abdominal que normalmente no están conectados. Ahora, estas adherencias, ¿cómo se forman? ¿Qué pasa? Estas adherencias se forman gracias a una respuesta inflamatoria incontrolada y exagerada a una lesión. O sea, normalmente un paciente normal va a formar adherencias, pero uno que te va a producir una obstrucción intestinal va a ser un paciente que tenga alguna alteración. Siguiente diapositiva, por favor. Generalmente son pacientes inmunodeprimidos. Con respecto a la fisiopatología, algo rápido nada más, nos quedamos con que al operar daño a la serosa, ¿qué factores van a intervenir en la formación de fibrina? O sea, si ya sabemos que las adherencias están formadas por fibrina, o sea, es tejido fibroso, pues, ¿no? Entonces nos vamos a en qué escenario se degrada la fibrina. Acá va a intervenir lo que es el plasminógeno. Normalmente el plasminógeno interviene en la parte de la fibrina para pasar a los productos de degradación ayudado del alfa-2 antiplasmina, pero en pacientes que son inmunodeprimidos, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, va a inhibir toda esta cascada. Entonces va a inhibir que la fibrina se degrade. Entonces va a impedir que se formen los productos de degradación de fibrina. Ahora, como les mencioné, las adherencias se forman normalmente. Lo que pasa con las adherencias que nos llevan a una obstrucción son adherencias que ya crecen demasiado, es incontrolado y exagerado ya su respuesta a la inflamación. Podemos incluso esta cascada comienza a los 10 minutos y normalmente la reabsorción es del 5 días. Ya las adherencias permanentes se van a formar pasados 10 días. Siguiente, por favor. Esta clasificación de las adherencias es de un médico alemán, Schuke. Esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando ya abren el abdomen
para poder identificar. En grado 0 no hay adherencias o son insignificantes. ¿Cómo vamos a diferenciar los grados? El grado 1 ve las adherencias, pero estas son fáciles de separar, incluso con los dedos se pueden separar esas adherencias. En general dice objetos romos, separa. En el grado 2, ojo, las adherencias de grado 1, Ashley, dale siguiente, me van a aparecer las imágenes. Esta es una adherencia de tipo grado 1. Este es un tipo 2, 3, bueno, la grado tipo 2, estas sí te van a originar una obstrucción intestinal. Estas ya van a estar más gruesas, ya va a haber una vascularización, unos inicios de vascularización. Y para cortarlas ya vamos a necesitar objetos cortantes, pues no, ya incluso se necesita electrocauterio. En el grado tipo 3 ya se van a hacer unas adherencias mucho más gruesas, la vascularización ya va a ser mucho más marcada. Y en el grado 4 ya se evidencia que es difícil reconocer cuál es el tejido sano y cuál es la adherencia, lo que se va a denominar un abdomen hostil o también denominado abdomen congelado. Siguiente. Entonces, esta es una revisión sistemática, este es un metaanálisis que se hace por parte de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y Obstrucción Intestinal. Se reúnen todos los años para ver cuál va a ser la actitud frente a una obstrucción intestinal por adherencias. Siguiente, por favor. Esta guía de Boloña nos va a decir cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo. El tipo de cirugía es un factor de riesgo. Por ejemplo, las cirugías de tipo colorectal, incluidas las apendicitis, más si son complicadas, van a generar mayor adherencia. Complicaciones quirúrgicas de tipo hematoma, colecciones, infecciones, dehiscencias. Con respecto al tipo de disección, el electrocauterio antes no se usaba para sellar vasos, el electrocauterio, antes tenían que hacer sus nudos. Con el advenimiento del electrocauterio ha aumentado también la incidencia de las adherencias postoperatorias. Ahora el electrocauterio, como han visto, aquellos que ya han ingresado a una de esas salas, se utiliza para todo. Extensión de la injuria peritoneal. Igualito, no es lo mismo un cuadro complicado con uno complicado. En uno complicado va a haber una mayor intervención por parte del cirujano, pues, para poder recuperar el control de la situación. Comorbilidad de medicación, los que les mencioné, pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, diabéticos, portadores de VIH, pacientes crónicos, pacientes consumidores crónicos de corticoides. El estado nutricional. Generalmente los pacientes que vienen por una obstrucción intestinal son pacientes de la sierra, pacientes desnutridos, caquéticos. Va a influir también en la parte de la albúmina, las proteínas, si hacemos una anastomosis primaria o una cirugía de Hartmann. Presencia de cuerpos extraños, el talco de los guantes, las mallas que se utilizan en la reparación de hernias, incluso los drenes que se colocan, que se dejan. Con respecto a la prevención, algunos de ustedes se preguntaron, ¿cómo puedo prevenir? Entonces ya, tengo la adherencia, tejido de Fibrin, ¿cómo puedo yo hacer para prevenir? Tenemos que se puede disminuir el tiempo operatorio, la exposición de cavidad de fuentes de calor, esto es relacionado con el electrocauterio, disminuir la deshidratación de la superficie peritoneal, el contacto con la serosa, que sea un contacto mínimo. Para la deshidratación es factible el uso de compresas de agua tibia. En sí lo que se sugiere es la cirugía mínima invasiva o de pequeñas incisiones, o sea, la laparoscopía. Por otro lado, asegurar una adecuada hemostasis, inclusive excesivo tejido necrótico, evitar el uso de material extraño, profilaxis antibiótica para riesgo de infección. En la laparoscopía, por ejemplo, la presión intraabdominal recomiendan de 8 a 10 milímetros de mercurio. Algunos cirujanos llegan hasta insuflar hasta 12 milímetros de mercurio.
Entonces, los lineamientos principales en la prevención de la adhesión y las complicaciones relacionadas a esto son minimizar el trauma quirúrgico lo menos que puedan y el uso de adyuvantes para reducir la formación de adherencias. Eso es lo que vamos a ver a continuación, los adyuvantes para reducir la formación de adherencias. Siguiente, por favor. Estos adyuvantes son los que se denominan barreras de adhesión. En Perú se utiliza más esto, el hialuronato de carboximetilcelulosa. El problema con este es que su aplicación es más en cirugías abiertas, en el tipo laparoscópica. Sí, es un líquido que viene en ampollas y lo introducen, pues. Pero obviamente el peruano pues es hábil y introduce un catéter y puede introducir líquido en la laparoscopía. Otro, la icodextrina, sí es más utilizable en la laparoscopía, el problema es que es caro. Entonces quédense con la idea de que el método de barrera la barrera de adhesión más utilizado es el hialuronato de carboximetilcelulosa. Siguiente, por favor. Entonces, la decisión inicial, ¿cuál es el manejo frente a una obstrucción por adherencia? Siempre se opta por un manejo médico, a menos que ya pues se encuentre un paciente con un signo de peritonitis o isquemia intestinal, donde sí o sí va a tener que ir a cirugía para ver qué es la causa de esa peritonitis. Entonces, la piedra angular de ese manejo no operatorio es la descompresión por endoscopía. Entonces, hacen un sondaje tanto anterógrado como retrógrado, un sondaje nasogástrico y una sonda rectal incluso. Esto es eficaz aproximadamente en un 70%, un 70 a 90% de los pacientes con síndrome adherencial. Ahora, este estudio de acá, algunos se preguntarán ya, tenemos la sonda nasogástrica, pero ¿hay algún otro tipo de sondaje que se puede utilizar para hacer la descompresión? Sí. Este estudio nos evidencia, por ejemplo, la comparativa entre una sonda nasoenteral y una sonda nasogástrica. En Perú sí utilizamos una sonda nasogástrica porque es lo que tenemos en la mano, pero este estudio nos evidencia que una sonda nasoenteral, que es una sonda un poco más larga, tiene una mayor efectividad, una mayor tasa de efectividad y una menor tasa de fallo, una efectividad de hasta un 90% comparado con la tasa de efectividad de la sonda nasogástrica, que es menor al 50%. Entonces, acá podemos evidenciar que hay otras formas de poder tratar una obstrucción intestinal, incluso con el cambio de sonda, pero lo que tenemos a la mano es una sonda nasogástrica, a un 50% es mejor que un 0%. Siguiente, por favor. Entonces, alguno de ustedes estará preguntando también, oye, Kauli, ¿y cuánto puedo esperar para yo saber que mi manejo médico está siendo efectivo? O sea, ¿hasta cuánto tiempo puedo esperar? Se ha hecho varias revisiones y llegan a un consenso que son 72 horas, o sea, 3 días. Está establecido que se considera un periodo de 72 horas como seguro y apropiado. Ahora, si es que en ese transcurso, pues por eso le decía que en un paciente estable les hacen las radiografías de abdomen con contraste hidrosoluble. Si le hacen la radiografía de contraste hidrosoluble y el contraste no pasa, eso quiere decir que el manejo médico no está haciendo efecto. Para sala, se va a cirugía. Siguiente, por favor. Entonces, la parotomía versus la paroscopía. Siguiente. Nos menciona que la laparoscopía, 4 puntos. Adherencias, formación menos extensa de adherencias, un retorno más temprano de los movimientos intestinales, una reducción del dolor postoperatorio y una estancia hospitalaria más corta. O sea, en su cabeza también váyanse que la laparoscopía está muy por encima de la laparotomía, pues. Siguiente.
Ahora, uno dirá, ya, bacán, le hago la laparoscopía, pues, pero ¿qué me dice que esa laparoscopía va a resultar en la primera y no voy a necesitar una conversión a una laparotomía? O sea, abrirlo, pues, ¿no? Entonces, este estudio de Farinella nos dice que predictor es para un tratamiento laparoscópico exitoso. Entre ellos tenemos que tenga un antecedente de menor o igual a 2 laparotomías en la historia, que la cirugía por la cual ingresó haya sido una apendicectomía, que no tenga incisión de laparotomía media previa, o sea, una incisión infraumbilical, y una sola banda adherente, o sea, una sola adherencia. Corta la adherencia y va acá. Cuando por ejemplo, en esa parte el cirujano entra, corta la adherencia y evalúa pues el retorno de la motilidad del intestino. Si ve que regresa, ahí se evidencia claramente, si ve que evidencia que regresa la motilidad, bacán. Pero si es que ve que no hay motilidad, no hay movimiento, lo más probable es que convierta esa laparoscopía a una laparotomía y entre a reseccionar el intestino. Luego evalúe, pues, si es que hay necrosis, no hay necrosis, para ver si es que hace una colectomía y luego una anastomosis primaria o hace una colectomosis de Harman. Que aquí lo vamos a ver como para que tengan una idea de cómo es cada operación. Siguiente, por favor. Entonces, este es un flujograma bastante interesante. Igual, todo esto es de la guía de Boloña, al que desee, pues ahí les mando los PDF como para que lo puedan revisar. Tenemos la historia, el examen físico, los resultados del examen de laboratorio. ¿Es una lesión la causa de obstrucción? Sí. ¿Esta requiere emergencia? O sea, requiere cirugía porque está estrangulada, hay peritonitis. Sí, se va a sal. Si no, le hacen su radiografía con contraste soluble y el tratamiento es tratamiento médico. O sea, no operamos. Por otro lado, si no se está muy seguro si es una adherencia, se hace acá sí sería pues la tomografía, o sea, sería lo ideal hacer la tomografía, en la realidad no es muy visto que hagan la tomografía, en verdad. Se hace un 8 para hacer una tomografía. Igualito, tiene signos de emergencia que requiere cirugía, o sea, signos de peritonitis, frecuencia cardíaca, los pacientes están entrando en shock hipovolémico, etc. Entra cirugía. Con respecto a la parte de acá, ya hicimos tratamiento médico, hicimos el contraste de colon que les mencionaba, pasaron 24 horas y el contraste llegó hasta el colon, ¿sí? Continuamos con el tratamiento médico y la resolución luego damos de alta. Si no ha pasado el contraste soluble, o sea, no ha llegado a colon, entra una laparotomía exploratoria, o sea, cirugía. Por ejemplo, si ya pasaron acá 72 horas, o sea, y el tratamiento médico no está haciendo efecto, o por ejemplo, el volumen de drenaje mayor a 500 mililitros en el tercer día, igualito, que entre la laparotomía exploratoria porque el tratamiento médico no está haciendo efecto. Entonces, más o menos ya van viendo varios puntos para saber cuándo entrar cuándo pasar de tratamiento médico a cirugía. Siguiente, por favor. Con respecto a vólvulo, recuerden, es la causa más frecuente de obstrucción en intestino grueso, en colon. ¿Qué es el vólvulo? Es una torsión del intestino sobre su propio eje. Primera causa de obstrucción intestinal del intestino grueso en países subdesarrollados o, bueno, en vías de desarrollo como es Perú. En países desarrollados es diferente, allá es el cáncer. Más frecuente, el sigmoides, generalmente en sentido antihorario. Esto es importante porque a la hora que tienen que derrotarlo, tienen que hacerlo pues, al revés, en sentido horario. Asociado generalmente a la dieta, rica en hidratos de carbonos.
como le mencioné, es frecuente en ancianos de regiones altoandinas, o sea, pacientes que vienen que vienen de la sierra, pues. Entonces, de la sierra hasta que encuentren un centro de salud que tenga las medidas como para controlar su patología. Generalmente pasa un tiempo, pues, ¿no? Más adelante vamos a ver que el manejo no es el mismo con todos. Factor de riesgo, segmentos intestinales con mesenterio largo. Con respecto a la clínica, es una clínica de obstrucción intestinal baja, obviamente, vómitos generalmente fecaloideos, un dolor abdominal tipo cólico, disección abdominal, igualito como hemos hablado en toda la parte de obstrucción. En la radiografía es lo que se va a evidenciar el signo del grano de café o también denominada azomeo. ¿Qué más? Con respecto a la localización, ojo, esto es en general, en vólvulo. La primera, número uno está el sigma, o sea, el vólvulo del sigmoide es el más frecuente. El vólvulo del ciego es menos frecuente, incluso en menos de un 1% es factible el vólvulo del ciego. Además, tiene que estar asociado a una malrotación intestinal. Otros vólvulos que pueden haber, transverso, ángulo clínico, pero son menos frecuentes. Ahora, en líneas generales, este es un cuadrito sacado de UpToDate, nos dice, si el paciente no tiene signos sugestivos de necrosis o gangrena, lo que se sugiere es la sigmoidoscopía flexible para detorcer, o sea, para hacer la distorsión del segmento volvulado. Y luego se puede dejar un tubo rectal por 2 o 3 días por si acaso, pues, para que no se vuelva a volvular inmediatamente y logre disminuir un poco el edema. Acá está lo del tubo rectal. La laparotomía se reserva para casos donde la obstrucción no haya sido exitosa o pacientes con signos de gangrena. O sea, en pacientes donde ya le hicieron la descompresión con sigmoidoscopía flexible y aún así no funciona la devolvación, entonces entran a la laparotomía abren pues, para devolverlo manualmente. Pero por lo general se hace solo la sigmoidoscopía, inclusive así a manera de, bueno, es anécdota, pero un poco va a sonar a chiste. En la región de la sierra, en la región de la sierra, como es una patología bastante frecuente, los viejitos allá andan con su inflador de llantas, y con eso ellos mismos son, se ovulan ellos solitos. Eso me lo comentó alguna vez en una guardia un cirujano. Eso es bastante frecuente visto en la región de la sierra. Pues. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al manejo, tenemos dos opciones. Es un paciente estable, eso quiere decir menos de 12 horas de evolución. ¿Recuerdan las 12 horas? Que es el punto crítico para que un órgano se isquemice. Aparte, no fiebre, no leucocitosis. No sé si le escribo solo. Ojalá que salga la receta. Yo escribo en la pantalla de la computadora, pero en el celular sale después. No sé qué estoy escribiendo en otras palabras. O sea, menos de 12 horas. No fiebre. Y no leucocitosis. Es un paciente estable. En eso que se utiliza una colonoscopia descompresiva, una sigmoidoscopia descompresiva. Y se le dejó una sonda rectal por 2 o 3 días, como ya le mencioné, por si acaso, pues vaya a ser que el vólvulo, para que no se volvule inmediatamente, y para que desematice un poco. Ahora, este segmento ya es un segmento afectado, entonces se le programa una colectomía electiva más una anastomosis primaria. O sea, esto sería lo ideal en un paciente estable. Ojo que acá hay que revisar, pues, cómo se encuentra el paciente, el estado de nutrición del paciente, porque la anastomosis primaria ya va acá, yo quiero, o sea, hago la colectomía, secciono y quiero unir, pero si no va a unir, o sea, me va a formar luego una licencia, ¿para qué hago una anastomosis primaria? Esto generalmente lo del paciente estable no se hace, raro en la práctica. Uno, porque el paciente generalmente no llega a las 12 horas, no va a llegar a las 12 horas. Y otro por el estado de nutrición del paciente, pues el estado nutricional del paciente. El otro escenario es un paciente inestable, con signos de estrangulamiento, o sea, tiene fiebre, leucocitosis,
está con signos de shock, incluso muchas veces taquicárdico, un tiempo de evolución mayor a 12 horas, o la colonoscopia descompresiva no ha funcionado, o sea, no ha hecho efecto, tenemos que entrar a sala. Acá ya tenemos dos situaciones. La primera, si hay gangrena o no hay gangrena. Si no hay gangrena, bacán. Hacemos una colectomía. ¿Qué es una colectomía? Reseccionamos, a ver, por acá la plumita. ¿Qué es una colectomía? Reseccionas acá, sacas el intestino y haces una anastomosis término-terminal. O sea, unes lo que queda del sigmoides con lo que queda del, bueno, sería del colon descendente ya porque te has sacado el colon sigmoides. Lo unes, eso sería una anastomosis primaria, eso sería lo ideal. Pero generalmente no se hace. Los cirujanos en general es hacer una colostomía local. Bueno, acá por eso no se queden solo con que si hay gangrena o no hay gangrena. Porque a la hora de la hora, cuando abren ahí, es donde tienen que decidir los demás factores. Pues, ¿no? En general, el estado nutricional del paciente para ver si se va a unir o no, si va a generar dehiscencia o no va a generar dehiscencia. Entonces, si hay gangrena, entonces esa anastomosis no va a pegar, como quien dice, ¿no? Hacen la colectomía y hacen la colostomía Lojarman. ¿Recuerdan que era la colostomía? Una ostomía es la abocación de una víscera hueca hacia el exterior. Entonces, esta parte de acá lo abocan, hacen una colostomía Lojarman, lo abocan hacia la pared, colocan esta bolsita y por acá defeca el paciente 3-4 meses hasta que vuelvan a reintervenirlo al paciente luego de que ya se haya estabilizado, ya haya mejorado su estado nutricional, por ejemplo. Esta es una imagen que coloqué interesante porque con respecto a la parte de la colonoscopia descomprensiva, tengan bastante cuidado de hacerlo de costadito porque una vez que introduzcan la sonda, bueno, por ahí puede salir cualquier cosa, ¿no? Por eso tengan cuidado, si no, una vez van a tener algún problema. A veces los nervios fallan. Se ve bastante esto que se ponen adelante, pues sí, y es un escenario un poco desastroso. Siguiente, por favor. Allá, pues, y acá hay dos escenarios. En el primer escenario, ¿qué haría? A ver si me han entendido lo que es la colostomía y lo de la anastomosis. Bueno, en el primer escenario lo que se haría pues es se hace la colectomía y en este tipo de escenario como no hay gangrena, o sea, reseccionan, por ejemplo, reseccionan acá y luego unen, o sea, hacen una anastomosis primaria. El intestino está bien. En este caso acá no van a hacer, pues acá se hacen una colectomía primero, reseccionan y luego hacen una colostomía Lojarman. O sea, hacen una colostomía del intestino descendente, lo abocan hacia la pared la pared abdominal, colocan su bolsita y adentro de la cavidad abdominal cierran el... ¿Puedes retroceder, por favor, un poquito? Y acá, no, lo siguiente. Aquí, o sea, hacen toda la operación Harman reseccionan, o sea, hacen la colectomía, hacen más la colostomía, o sea, abocan el intestino hacia la pared abdominal para que por ahí defeque el paciente, y dentro de la cavidad abdominal, en la pelvis, cierran el recto, o sea, esto se denomina muñón, hacen un muñón rectal, lo dejan ahí 3 o 4 meses, y luego vuelven a reintervenir el paciente para ya hacer una anastomosis, que ya no sería una anastomosis primaria, sino una anastomosis secundaria. Siguiente. Ya casi para terminar, con respecto al bolo del ciego, solo quiero que se queden con que es causado por una anormalidad congénita con la afectación incompleta del ciego. Es menos frecuente que el bolo del sigmoides, va a estar asociado bastante a la malrotación intestinal. Esta es la anormalidad congénita de la que les hablo, la malrotación intestinal.
El tratamiento, en estos casos, el endoscópico no va a ser viable. Miren, 5% de que sea exitoso. Entonces, en el lóbulo del ciego lo que sí se va a hacer es una hemicolectomía derecha con anastomosis. O sea, reseccionan el intestino ascendente, el intestino, el colon ascendente, colon derecho, un poco del ángulo esplénico. Y luego hacen una anastomosis entre lo que queda del transverso, del colon transverso y el ilio, o sea, una anastomosis ilio transversa. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, un par de síndromes, como para que lo sepan, tenemos el síndrome de Wilkie, que es una obstrucción del duodeno en su tercera porción por reducción del ángulo aorto-mesentérico. Esto es lo normal. O sea que hay se forma un ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica, de 40 a 50 grados. Debajo de este vamos a tener al duodeno, al páncreas, incluso una parte del intestino. Disculpen, una parte del hígado, de la vena renal izquierda. En pacientes que, por ejemplo, utilizan corset o que tienen una baja de peso drástica, este ángulo se reduce. Entonces, por lógica, pues va a comprimir todas las estructuras que están debajo de este ángulo. ¿Qué tipo de obstrucción sería? Pues, si estamos hablando de duodeno, sería un tipo de obstrucción alta. Bueno, si lo que está comprimiendo es el páncreas, podría ocasionar una pancreatitis de tipo obstructiva. La vena renal se puede manifestar primero como una hidronefrosis y luego ya habría una falla renal. El tratamiento en sí, entran y colocan acá un stent. Igualito que como hacen en las operaciones cardíacas para ampliar el vaso cuando existe una placa ahí. Colocan un stent, abren este ángulo y listo, vuelve a regresión. O sea, eso sería lo ideal, pues, ¿no? El otro síndrome, el síndrome de O'Hilmy, este es un síndrome que simula una obstrucción intestinal. Tiene los mismos signos clínicos de obstrucción intestinal, pero no hay una cosa mecánica. Generalmente está asociada a traumatismo, cirugías obstétricas, quimioterapia. También está asociado con mayor frecuencia a pacientes, al consumo de narcóticos. Esto es un caso clínico clásico de viejitos que llegan a la emergencia con síndrome de obstrucción intestinal, pero no encuentran ninguna causa física. Entonces, ¿qué pasa? Son viejitos que, por ejemplo, los llevan ¿cómo se llama? Ahí donde llevan a los viejitos, se me fue el nombre. Ya, bueno, al asilo, ahí está, al asilo, llevan al asilo a los viejitos, les dan diazepam, los duermen toda su estancia y llegan obstruidos. ¿Por qué? Porque no defecan, pues. Es por eso también que, por ejemplo, en los pacientes que son posoperados, si algunos de ustedes se operaron, no sé, una apendicitis, les recomiendan que tengan una dieta que no genere un estreñimiento, por ejemplo, que consuman bastante líquidos para que ese intestino se mantenga en constante funcionamiento. El tratamiento en estos casos, quitan el fármaco, la administración de metoclopramida y una colonoscopia de comprensión. Siguiente, por favor. Y acá está lo que les mencionaba. La pseudoobstrucción de colon con dilatación masiva sin una obstrucción mecánica se observa con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados, o sea, pacientes postrados, y se relaciona con el uso de narcóticos. Siguiente. Aquí acaba, creo. Sí. Ya. Bueno, chicos, gracias por escucharme esta noche. Disculpen todos los percances que hemos tenido. Si es que existiese algunas preguntas, si está dentro de mis posibilidades contestarlas, gustosamente lo voy a hacer.